Voy a mover esto por allá. Ok, listo. Ya bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que estén bien, que hayan tenido una buena semana. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar, vamos a hacer una pausa en el estudio del libro de Ezequiel, ¿ya? Acuérdense que los domingos estamos estudiando el libro de Ezequiel en las predicaciones y los jueves estamos estudiando el libro de Jeremías en los estudios del día jueves. Y los dos se complementan como han podido darse cuenta, ¿verdad? Pero el otro día estaba leyendo un tema que me llamó la atención, que encuentro que es atingente al estudio que estamos haciendo en la segunda hora. ¿Se acuerdan que el estudio que hemos estado haciendo en la segunda hora hace ya más o menos varias semanas tiene relación con la diferencia entre el primer y el segundo pacto? ¿Ya? Y ahí estuvimos hablando de Jesucristo en el sentido del rol que él tiene en el segundo pacto, ¿verdad? En el sentido de la sangre, del sacerdocio y del santuario, ¿ya? Y cuáles eran las diferencias con el primero. Bueno, todo eso lo hemos estado estudiando en el estudio de segunda hora que hacemos los domingos, ¿ya? Y el otro día estuve leyendo algo, ¿cierto?, respecto a una situación que sucedió en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, a Jacob, ya que se conoce como la escalera de Jacob o la escalera del cielo, ¿ya? Y encontré que era interesante, digamos, juntarlo con el estudio que estamos haciendo segunda hora y dije, ya, bueno, voy a hacer un estudio pequeñito de este tema, ¿ya? Es un estudio que, bueno, complementa lo que hemos venido estudiando en la segunda hora los domingos, ¿ya? Pero que tiene como tiene como algo interesante ahí, ¿ya? Bueno, ¿quién fue Jacob? ¿Ya? Primero, así como una introducción, ¿verdad? ¿Quién fue Jacob? ¿Ya? Bueno, Jacob fue el nieto de Abraham, ¿ya? Me imagino que ustedes saben quién fue Abraham, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, tenemos a Abraham, ¿verdad? ¿Cierto? Que es como el segundo gran personaje que viene después de Noé. Pues, Noé, el arca de Noé, ¿verdad? Ya. Después, en el Antiguo Testamento, ese es como el primer gran personaje que hay, Noé, aparte de Adán, ¿verdad? Adán, Noé. Y después de Noé viene Abraham, ¿cierto? Ya, que él fue una persona que vivió después del diluvio, ¿cierto? Abraham. Entonces Dios le hizo una promesa a Abraham. Acuérdense que Abraham era un anciano que con su esposa Sara no podían tener hijos, ¿verdad? Y Abraham fue el primer heredero de la fe, ¿verdad? Dios le dijo que fuera a un lugar y lo hizo, y la Escritura dice que lo hizo por fe, ¿verdad? Y que todos los que creemos por fe somos hijos de Abraham, de cierta forma, ¿ya? Entonces, Abraham tuvo, finalmente Dios cumplió la promesa, ¿verdad? Y tuvo un hijo que le puso por nombre Isaac, pero antes, ¿cierto? Eh, tuvo otro hijo con la criada que le puso Ismael, y ese hijo que tuvo con la criada, ¿verdad? Que la esposa le dijo que tuviera ese hijo fue porque a ellos les faltó la fe en cierto punto, ¿ya? A pesar de que eres padre de la fe, le faltó la fe, ¿ya? Bueno, dando cuenta que somos todos seres humanos y nos equivocamos, nos caemos, ¿verdad? Entonces, y ahí tuvo un hijo con la criada que se llamó Ismael, ¿verdad? Y finalmente Ismael, después, como era mayor, le hacía bullying a Isaac, que era el hijo menor que tuvo con su esposa legítima, ¿verdad? Y al final tuvo que decirle a su criada con su hijo que se fuera, ¿verdad? Bueno, de ese punto se entiende que nació de Isaac, nació todas las tribus que ahora se conocen como los musulmanes, ¿ya? Que hasta el día de hoy pelean con Israel. No sé si ustedes han escuchado eso por ahí, ¿verdad? De los problemas que siempre hay en el Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, viene de ahí, ¿ya? Desde ese punto viene, ¿ya? Para que ustedes más o menos tengan una idea, ¿ya? Ok, pero ese no es el tema de la película. La cosa es que Abraham tuvo Isaac, ¿verdad? Y Isaac se casó con una mujer que se llamó Rebeca, ¿ya? Y con Rebeca tuvo gemelo o mellizo, ¿ya? De los cuales yo tengo experiencia, como todos ustedes saben. Tuvo mellizo, ¿verdad? Y esos mellizos, uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú, ¿ya? Y la escritura nos enseña de que ellos empezaron a pelear desde el vientre de la madre, ¿verdad? Que peleaban ahí desde el vientre de la madre, ¿cierto? La cosa es que en ese tiempo la primogenitura era algo así como muy valioso. Hoy en día no lo es, ¿ya? En nuestra cultura actual. Eh, entonces, ellos eran, bueno,
y Esaú fue el primogénito, ¿verdad? Y después venía Jacob. La cosa es que Jacob, de cierta forma, él era como, ¿cómo puede decir el dicho? Eh, Él no era así como muy recto en sus caminos, ¿ya? Entonces engañó al papá, que era Isaac, que ya cuando estaba viejo el padre, ¿verdad? Y casi no veía. Lo engañó haciéndolo pensar de que él era Esaú para que le diera la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Ahora, eso nosotros no lo podemos entender mucho hoy en día porque es como la primogenitura en nuestra cultura es como que da lo mismo, ¿verdad? Pero en ese tiempo era algo muy importante, ¿ya? Entonces él engañó a su padre, confabulado con su madre, ¿verdad? Isaac, o sea, Jacob, confabulado con su madre, engañaron a su padre para que él recibiera la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Y cuando Esaú se dio cuenta de eso, lo salió persiguiendo y le dijo que lo iba a matar, ¿ya? Y en esa circunstancia, él llega a este punto, ¿verdad? Donde él iba arrancando de su hermano, ¿verdad? Porque su hermano era un hombre que era de cazador, entonces era como más fuerte, ¿verdad? Y él iba arrancando y tiene este sueño, ¿verdad? Donde ve esta escalera que va al cielo, que se le conoce como la escalera de Jacob, ¿verdad? O la escalera del cielo, llamémosle como quiera, ¿ya? Bueno, un punto aparte, Jacob después fue el padre de las tribus de Israel, fue el padre de Israel en general. Jacob tuvo como 13 hijos, 12 hijos y una hija, ¿ya? O sea, 13 hijos en total. ¿Ok? Pero él después sufrió mucho engaño en su vida, ¿verdad? Y ahí está así como esto que se conoce como karma, ¿ya? Que es básicamente lo que la escritura dice, que uno siembra lo que cosecha, ¿verdad? O sea, uno cosecha lo que siembra, al revés, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, su suegro lo engañó. Acuérdense que él cuando se iba, se arrancó, ¿verdad? Fue a un lugar a trabajar y ahí él dice que conoció a la esposa de él, ¿verdad? Que ya no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Raquel, creo que era, ya. Raquel, que se enamoró de ella y dijo que ya voy a trabajar 7 años por Raquel para que me la entreguen como esposa. En ese tiempo las cosas no funcionaban como ahora, ¿verdad? En ese tiempo, si yo me quería casar con una mujer, tenía que ir y pagar una dote al padre, ¿verdad? Así era la costumbre en ese tiempo, ¿verdad? La cosa es que él trabajó 7 años por Raquel y en la noche de la boda le cambiaron la esposa y el papá le entregó a la otra hermana, ¿verdad? Por esposa. Entonces después tuvo que trabajar 7 años más para después volverse a casar con la que realmente él estaba enamorado, ¿verdad? Y después los hijos de él lo engañan, ¿cierto? Diciéndole que el hijo menor que él amaba mucho, que se llamaba José, ¿verdad? Había muerto cuando lo habían vendido porque le tenían envidia el hijo menor a José, ¿verdad? Entonces Jacob engañó a su padre Isaac y a su hermano, pero después igual como que eso lo pagó en su vida después, ¿ya? Ese es como un punto aparte, ¿verdad? De lo que nos enseña la escritura de que uno termina eh, cosechando lo que siembra, ¿ya? Bueno, llegamos a este punto, ahí como que me desvié un poquito, pero les quería mencionar eso, ¿ya? Llegamos a este punto de la escalera al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios o la Biblia con respecto a este tema? Bueno, ahí puse una imagen de una escalera, ¿ya? Se supone que aquí Jacob está durmiendo y ve una escalera que va al cielo, ¿verdad? Y era como que habían ángeles que subían y bajaban por la escalera. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué significa eso y cómo lo conectamos con hoy día, ¿verdad? Con lo que pasa hoy, ¿ok? Dice la escritura en Génesis 28, 10 al 17, dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar. Ojo que acá él salió en el sentido que iba escapando su hermano, porque el hermano se le había prometido, ¿verdad? Que lo iba a matar, entonces él iba arrancando. Dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, ¿verdad? Que viene a representar como esta luz acá, ¿verdad? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres,
y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. ¿Ya? Entonces este es el sueño que él tiene, ¿ya? Consideren de que, bueno, aquí Jacob, Dios le dice que era el padre de Abraham, o sea, yo soy Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac, que era, bueno, Abraham era el abuelo en realidad, Isaac era el padre, ¿ya? De él, ¿ok? Y bueno, vemos esta escalera al cielo, ¿verdad? Los ángeles que suben y que bajan. Ya, entonces vamos a ver primero qué significa esto, ¿ok? ¿Qué simboliza? Porque todo esto tiene una simbología detrás, ¿ya? Y vamos a ver cómo se conecta con, con este tiempo, ¿verdad? Con este tiempo actual, ¿ok? Entonces, bueno, ya como que le he hablado un poco, ¿verdad? ¿Por qué Jacob está en este lugar, primeramente? Bueno, por los pecados de Isaac, Rebeca y Esaú, ¿verdad? Y Jacob se entrelazaron y aquí había este lío, ¿verdad? Que en realidad Jacob estaba arrancando a su hermano gemelo, ¿verdad? Quien lo había jurado matar, ¿verdad? Y bueno, Jacob fue arrancándose, ¿verdad? ¿Ok? A la tierra ancestral de sus padres, de Harán se llama la tierra, ¿verdad? Entonces se fue, se de vuelta a la tierra, porque obviamente iba arrancando, no quería que lo mataran, entonces iba arrancando y dijo, ¿a dónde voy a ir? Bueno, me voy a ir al lugar donde mis papás son originarios, allá tengo un tío probablemente que pueda, ojalá me reciba, ¿verdad? Yo creo que esa fue la lógica que hubo en la mente de Jacob en este punto, ¿verdad? Bueno, entonces en el camino él se detiene a descansar y tiene una visión en un sueño, ¿verdad? Bueno, muchas veces Dios se presenta a las personas a través de sueños, ¿verdad? Eso no es un secreto para nadie, ¿cierto? Entonces eso es lo que le pasa acá a Jacob. Entonces tiene una visión que es como un sueño, una visión, ¿verdad? Podría decir que un sueño, ¿verdad? Y ve una escalera, ¿cierto? Que va de la tierra al cielo, con ángeles que suben y bajan por ella, ¿verdad? Bueno, en la parte superior de la escalera estaba Dios, que le estaba hablando, ¿ya? Y le habla de las promesas que le hizo a Abraham y a Isaac, que eran el abuelo y el papá de Jacob, ¿ya? ¿Cuál fue la promesa que le hizo Dios a Abraham? Bueno, que iba a tener una descendencia numerosa, ¿verdad? Y que la tierra iba a estar como, iban a tener muchos hijos y mucha descendencia. Eso antiguamente era muy valioso también, ¿verdad? El hecho de tener hijos y tener familia y tener, digamos, descendencia y que tuviera a tu hijo y a los hijos de tu hijo y a los hijos de tu hijo, de tu hijo, eso era valioso antes. Bueno, siempre ha sido valioso. Lo que pasa es que a través del tiempo esos valores, digamos, se han ido terminando, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos que eso es valioso, ¿cierto? Yo creo que todas las personas que tienen hijos y nietos pueden, yo creo que dar testimonio de que eso es algo valioso y hermoso en la vida y que son las cosas que perduran, ¿verdad? Eh, Más que otras cosas, ¿verdad? Porque probablemente cuando usted esté en su lecho de muerte muriendo, no se va a acordar del trabajo que hizo o que a lo mejor quería trabajar más o si ganó más plata o ganó menos plata. No, las cosas que se va a acordar en ese momento probablemente va a ser su hijo, va a ser su nieto. Eso es como lo valioso en la vida, ¿verdad? Que lamentablemente hoy en día esas cosas se han ido perdiendo un poco. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Bueno, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, que también se la hizo a Isaac y por ende a Jacob, ¿verdad? Que por una descendencia, era que ellos iban a tener mucha descendencia. Y uno puede decir hoy día, en el contexto que uno vive hoy día, uno dice, ya, ¿y qué tiene que ver eso? Porque hoy día la descendencia como que a nadie le importa, ¿verdad? Pero en ese tiempo era muy valioso, es algo que ha sido valioso siempre, lo que pasa es que hoy día está un poco, digamos, disminuida la vista de eso, ¿ya? Ok, entonces en el sueño Jacob se hacía una imagen, el sueño de Jacob, ¿qué decía? Bueno, era una imagen, ¿cierto? Un poco fascinante, ¿verdad? Estaba la escalera, ¿verdad? Que se extendía desde el cielo a la tierra y los ángeles subían y descendían, ¿ya? Entonces esta es la visión celestial que tuvo, ¿ya? Entonces ese contexto un poco ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué simboliza esto que está acá, ¿verdad? Bueno, lo primero es que la escalera simboliza una conexión entre el cielo y la tierra, ¿ya? O uno podría decirlo de una forma más metafórica, que simboliza una conexión entre dos planos, ¿verdad? Entre el plano físico y entre el plano espiritual, ¿ya? El plano físico y el plano espiritual, ¿verdad?
porque la escritura a lo mejor no es 100% explícita en mencionarlo, pero hay muchos lugares en la escritura donde se da cuenta y se entiende, ¿verdad?, de que existe un plano físico y un plano espiritual, ¿verdad? Y que el ser humano está constituido por cuerpo y alma, ¿ya? Y esa alma, ¿verdad? Esa alma, cuando el cuerpo muere, ¿verdad? Esa alma pasa al plano espiritual, ¿ok? Bueno, y en el plano espiritual rigen otras leyes, ¿cierto? Otras leyes distintas a las que rigen en el plano físico, que es donde nosotros vivimos, ¿verdad? Donde nosotros, digamos, estamos principalmente materializados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesucristo iba y hacía milagros, ¿cierto? Que eran así como hazañas que físicamente eran imposibles, bueno, eran posibles porque él digamos, de cierta forma, él tenía el poder como de transformar o modificar el plano espiritual de las cosas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué simboliza la escalera? A todo esto, ¿verdad? Bueno, simboliza un vínculo entre el cielo y la tierra, o más específicamente, entre Dios y el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Dios mora en el plano espiritual, ¿cierto? Obviamente, en el cielo, como decía, Dios, ¿dónde está? Dios está en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué es el cielo, verdad? No, uno dice el cielo es como uno mira para arriba, pero ya está el espacio, ¿verdad? Pero el cielo en realidad lo que simboliza, el cielo simboliza otro plano, ¿verdad? Que es el plano espiritual, ¿ok? Entonces Dios vive ahí, ¿ya? Entonces esa escalera como que junta estos dos planos, ¿verdad? Entonces eso es lo que simboliza la escalera, ¿ya? Una unión entre Dios y el hombre, por así decirlo, ¿verdad? De cierta forma, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué implica esto? ¿Verdad? Que Jacob acá se da cuenta de que él no está solo, porque acuérdense que Dios, bueno, Jacob en este punto vale mencionar que hasta este punto Jacob no era una persona que era como muy apegada a Dios, ¿verdad? Era básicamente como que seguía la tradición de sus padres, pero él era como que no había tenido una experiencia así como con Dios cercana. Y eso nos da cuenta de lo que él trata de hacer para robarse la primogenitura, ¿verdad? Así como una cosa bien truculenta, por así decirlo, ¿ya? Entonces, él no había tenido como esta experiencia con Dios, una experiencia tan cercana a Dios, entonces básicamente, él, en este momento como que Dios se le presenta a él, de cierta forma, ¿verdad? Entonces, y, y se le presenta en un momento de angustia. Eso pasa siempre, ¿ya? Acuérdese digamos, de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Generalmente cuando Dios se te va a presentar en tu vida no es cuando tú estás feliz, ¿ya? O sea, probablemente se te va a presentar en un momento de angustia, de desesperación. ¿Por qué? Bueno, porque en esos momentos de angustia y desesperación es cuando tú estás en un punto donde no encuentras la solución a las cosas, ¿verdad? Y cuando tú llegas a ese punto de lógicamente pensar que las cosas no tienen ni vuelta ni solución, ¿verdad? En esos puntos Dios se presenta y abre una puerta, ¿verdad? Y tú dices, wow, esto fue un milagro, ¿verdad? Una cosa fue terrible, fue algo especial que pasó. Entonces Dios se presenta ahí como para hacerse, digamos, notar, ¿cierto? De cierta forma. Entonces, esto le demuestra a Jacob que, bueno, que Dios se interesa por las cosas que le pasaban a él en su vida y lo que pasaba en la tierra, ¿verdad? Entonces, desde este punto en adelante, Jacob como que tuvo una transformación de su vida, ¿verdad? Porque antes de esto como que no parecía tener interés ni consideración por las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, eso también nos enseña eso. Bueno, hay otra escritura en Mateo 28:20 que nos enseña también lo mismo, ¿verdad? Ya hablando de Jesús, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él dice que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y que aunque pareciera que a veces uno vive su vida y como que Dios no se te va a aparecer así como físicamente, ¿verdad? Pero Dios está atento de las cosas que pasan en la vida de uno, ¿verdad? Eso es así, ¿ya? Ok, entonces también se le revela aquí a Jacobo, nosotros podemos entender de acá, ¿verdad? Que existe una forma de acceder al cielo, ¿ya? Porque el cielo estaba acá y la tierra acá, entonces había una distancia entre el cielo y la tierra. Pero esto nos enseña, ya desde ese momento, estaba apuntando a que había una forma o una conexión entre el cielo y la tierra, ¿ya? ¿Ok? Y que Dios estaba, digamos, Dios se interesa en que exista esta conexión, ¿ok? El otro punto, el tema de los ángeles subiendo y bajando, ¿verdad? Bueno, los ángeles son mensajeros, ¿verdad? Son seres espirituales los cuales son mensajeros divinos de Dios que vienen a ayudar. Son así como los emisarios de Dios de cierta forma,
¿verdad? Los cuales van a ayudar a los seres humanos en distintas formas, ¿cierto? El movimiento de subida y bajada indica la interacción constante y continua, ¿verdad? No solo bajada, no solo subida, sino que subida y bajada. Y es constante, él vio que subían y bajaban, no vio que a uno subía y uno bajaba, no, que había como un tránsito de ángeles para arriba y para abajo, ¿verdad? Así como por este portal, de cierta forma, ¿verdad? Entonces hay un flujo continuo de la conexión entre Dios y el hombre y Dios, ¿verdad? Este flujo continuo, ¿ya? Hay una escritura también, por ejemplo, en el libro de Daniel, que nos demuestra esto. ¿Quién fue Daniel? Bueno, Daniel fue un profeta que tuvo muchas visiones, ¿verdad? Y las visiones que él tenía a veces no las entendía, y Dios le mandó un ángel, ¿verdad? Que se llamaba Gabriel, para que le diera sabiduría, para que entendiera las visiones, ¿ya? Y en Daniel 10, 2 al 13 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, este es el ángel que le está hablando a Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Este es el ángel Gabriel que le está hablando a él, ¿verdad? Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿verdad? Ese otro arcángel, ¿verdad? Que se llama Miguel, ¿verdad? Vino para ayudarme y quedé con los reyes de Persia. ¿Qué significa esto? Que está un poco enredado. Básicamente significa lo siguiente. Daniel tuvo una visión que no podía entender, ¿verdad? Y empezó a orar a Dios pidiendo que Dios le diera sabiduría para entender la visión, a orar y a ayunar, ¿ya? Entonces, bueno, así estuvo Daniel varios días, ¿verdad? Y el ángel Gabriel le dice que desde el primer día que él se puso a orar, Dios lo mandó a él, al ángel Gabriel, lo mandó a que le ayudara, ¿verdad? Entonces vemos a este ángel bajando por la escalera, de cierta forma, ¿verdad? Hacia Daniel, hacia la tierra, hacia el mundo físico, ¿verdad? Pero dice que cuando él iba a ayudar a Daniel, dice acá el ángel que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que digamos, en el plano espiritual no solamente viven ángeles buenos, sino que ángeles malos también viven ahí, ¿ya? Entonces, este príncipe del reino de Persia es lo que se conoce como un ángel caído, ¿verdad? O un demonio, que básicamente lo que hizo fue no dejar pasar al ángel. Y ahí estuvieron peleando, ¿verdad? Así como tratando de este ángel ir y el otro se le opuso, ¿verdad? Entonces dice el ángel Gabriel que por 21 días estuvo en esta situación, pero tuvo que venir otro ángel que se llama Miguel, que, bueno, se conoce como Arcángel Miguel, ¿verdad? Que dice que es uno de los principales príncipes y vino para ayudarle, ¿ya? ¿Para ayudarlo a qué? ¿Cierto? Para ayudarlo que pudiera él llegar con el mensaje a Daniel, ¿ya? Entonces, todo esto que uno ve acá, lee aquí en Daniel, ¿verdad? Es básicamente lo que pasa como en el mundo espiritual, ¿verdad? Que hay fuerzas positivas y fuerzas negativas. De hecho, la escritura dice que nosotros, los cristianos, no luchamos contra carne ni sangre, sino que contra ángeles, contra potestades, contra, eh, contra potestades. Bueno, lo que está diciendo ahí, contra poderes, que estamos luchando, que en realidad nuestra lucha no es contra las personas, ¿verdad? Sino que es contra fuerzas que rigen este mundo, pero por así decirlo, desde desde el plano espiritual. O sea que todo lo malo que pasa, o la mayoría de las cosas malas que pasan en este plano físico en el cual nosotros vivimos, son influenciadas, ¿cierto?, por estos seres espirituales, ¿verdad? De maldad, ¿ok? Tanto así que Pablo decía que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino que nosotros luchamos contra estos seres, ¿verdad? Entonces, luchamos contra seres que influencian el mundo espiritual, o sea, que influencian el mundo físico a través del mundo espiritual, ¿ok? Que tienen influencia en las personas, ¿verdad? Y influencia en este mundo físico a través de distintos medios. Bueno, ese es otro tema, no me quiero meter en ese tema porque es bien profundo, pero solo quería mencionar, ¿verdad? Que estos ángeles que subían y bajan son ángeles de Dios que Dios envía, pero a veces estos ángeles se encuentran con oposición, ¿verdad? Y existe toda esta dinámica, ¿verdad? En el mundo espiritual que es bien interesante. Pero como sea, ¿verdad? Estos ángeles, ¿verdad? Bien suben y bajan y son aquellos que Dios envía para que hagan la voluntad de Él, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Bueno,
¿Qué simboliza para nosotros el tema de esta escalera al cielo, ¿verdad? O hoy día, así como actualmente, ¿verdad? Bueno, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 51, Cristo dijo lo siguiente, y se lo voy a leer, dijo, y le dijo, le está diciendo un discípulo, a Natanael creo que le está diciendo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Ya? Y subrayé ahí el sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús, hoy día, en esta dispensación, acuérdense que todo lo que estábamos hablando de Jacob pasó digamos, por así decirlo, al principio de los tiempos, ¿verdad? Al principio de los tiempos, antes que Cristo viniera a la tierra, ¿ya? Antes incluso de Moisés, ¿ya? Entonces es parte como de la antigüedad, de cómo se relacionaba Dios con el hombre en ese tiempo, que no es lo mismo como se relaciona hoy con Dios con el hombre, se relaciona de forma distinta, porque el plan de Dios ha ido desarrollando a través de los siglos, ¿verdad? Y el plan que tiene hoy con el hombre no es el mismo que tenía en ese tiempo, ¿verdad? Pero sigue los patrones. Era por eso que yo le estaba diciendo la otra vez a ustedes que las diferencias entre el primer y segundo pacto en el estudio que estamos haciendo segunda hora, ¿verdad? Tienen diferencia, pero la estructura es la misma, ¿verdad? Entonces la estructura de cómo Dios se comunica con el hombre se mantiene, pero cambian los personajes, digamos, de cierta forma, ¿verdad? Entonces aquí Cristo está diciéndole al discípulo, a su discípulo Natanael, le está diciendo, oye, mira, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, bueno, algo así como Jacob vio, ¿verdad? Y a los ángeles de Dios que suben y bajan, igual que en la escalera de Jacob, pero aquí hay una diferencia, que estos ángeles van a subir y van a bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es Cristo, es Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo acá Jesús es que Él es la escalera, ¿ya? Él es la escalera. Esa escalera, esa conexión que hay digamos, por así decirlo, entre el mundo espiritual y el mundo físico, o esa escalera que conecta a Dios con el hombre, bueno, esa escalera es Jesús, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Cristo acá. Dice, Él es el cumplimiento de la escalera de Jacob, o de la escalera que Jacob vio en su sueño. Pues esa escalera no es de Jacob, ¿verdad? Pero él es el cumplimiento de la escalera que Jacob vio en el sueño, porque Jacob vio esta escalera, ¿verdad? Por los cuales los ángeles bajaban y los ángeles subían. Si esa escalera no existiera, habría una separación entre el cielo y Dios, y los ángeles no podrían bajar. Eso es lo que nos da a entender el sueño, ¿verdad? Que tuvo Jacob. Pero debido a que esa escalera existe, los ángeles pueden bajar y subir, y debido a que los ángeles pueden bajar y subir, es que los ángeles nos pueden ayudar, ¿verdad? En las distintas circunstancias de nuestra vida, como la ayuda que recibió Daniel, ¿verdad? Porque la ayuda que recibió Daniel fue un ángel que fue enviado, ¿verdad? A estas cosas, ¿verdad? Y bueno, y generalmente, ¿y cómo Dios ayuda, nos ayuda a nosotros? Bueno, a través de ángeles, ¿verdad? Lo que pasa, o muchas veces a través de ángeles, lo que pasa es que muchas veces uno a veces puede que no se dé cuenta de estas cosas, ¿verdad? Acuérdense que los ángeles cuando se presentaban delante del hombre, muchas veces se presentaban como hombres. Cuando los ángeles fueron, acuérdense, para Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando Dios mandó unos ángeles a que fueran a sacar de ahí a Lot, porque iba a destruir Sodoma y Gomorra por la maldad gigante que había en ese lugar, ¿verdad? Acuérdense que llegaron estos ángeles, que eran dos ángeles, llegaron a la casa, ¿verdad?, de Lot, y los otros hombres que vivían en ese pueblo se los querían violar ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Bueno, aparte de lo degenerado que eran, pero no solamente eso, sino que ellos lo vieron como hombres, ¿verdad? Los vieron como hombres, por eso fueron para allá a decirle, oye, saca a estos hombres que los queremos violar, ¿verdad? Entonces, si lo vieron, no los vieron así como fantasmas que flotaban, no, ¿verdad? O si no hubieran salido corriendo espantados, ¿verdad? Los vieron como hombres. Entonces, estos ángeles muchas veces de cierta forma toman la forma de hombre, ¿verdad? Y aunque uno a veces ni siquiera se dé cuenta, ¿verdad? Puede que la escritura dice muchas veces ustedes capaz que hayan albergado ángeles en su casa sin saberlo, la escritura lo dice, ¿verdad? También. Entonces, bueno, vemos que Cristo es el cumplimiento de esta escalera, ¿verdad? De cierta forma, o de una forma, digamos, un poco más concreta, Jesús es el acceso de la humanidad al cielo, ¿verdad? Es la conexión por la cual el cielo desciende a las personas y a través de él la gente puede alcanzar el cielo. Entonces, Jesús es ese acceso.
¿ya? Bueno, y hay varias escrituras que hablan de esto mismo en otros lugares de la Biblia, ¿verdad? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Bueno, hay un dicho que se ocupa a veces, ¿verdad? Que en este caso no aplica a este caso, pero que dice que todos los caminos llegan a Roma, ¿verdad? Dando a entender que hay muchas formas de llegar a un lugar. Bueno, la excepción a eso, podríamos decir que de cierta forma es el cielo. Muchos caminos no llevan al cielo. De hecho, hay un puro camino que lleva al cielo, ¿verdad? Que es esta escalera, ¿verdad? Y esta escalera es Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dentro, digamos, de lo que es la doctrina, ¿verdad? O la enseñanza cristiana, ¿verdad? Se entiende de que Cristo siempre está ahí como presente en todo. ¿Por qué? Bueno, porque Él es como el nexo, ¿verdad? Que hay entre Dios y el hombre. Él es el nexo que hay entre Dios y el hombre, esa escalera que hay entre Dios y el hombre y que siempre tiene que estar ahí, ¿verdad? Considerándose. Y por eso están también, yo les decía la otra vez, ¿verdad? Y por eso es importante que entendamos que no hay otros caminos para llegar a Dios, ¿verdad? Muchas veces hay, por ejemplo, hay personas que creen que se puede llegar a Dios a través de algún santo, a través de algún muerto, ¿verdad? Mucha gente, o sea, yo conozco personas, ¿verdad? Que a veces le piden a los fallecidos, a los difuntos, ¿verdad? Que intercedan delante de Dios por ello y cosas así. Existen cosas así, ¿verdad? Pero eso no es correcto desde el punto de vista de cómo Dios ha ideado el plan para conectarse con el hombre, que es a través de esta escalera que es Cristo, ¿verdad? Es Jesús, ¿ya? Hay otra escritura que dice, por ejemplo, en Juan 19, yo soy la puerta. Bueno, aquí dice que Cristo, en vez de una escalera, dice yo soy una puerta, ¿verdad? El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará paz, ¿verdad? La puerta, ¿verdad? También es como la puerta. Hay muchas puertas, ¿verdad? Pero está la puerta. Y esta puerta es la que te lleva ¿verdad? Pues al cielo, de cierta forma, ¿cierto? Entonces Dios, bueno, nos pone varios ejemplos aquí, una escalera, una puerta, etcétera, para que nosotros logremos captar la idea que hay detrás, ¿verdad? Y Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, ¿cierto? No nos podemos acercar a Dios si no es por esta escalera, ¿verdad? Por eso dice esto, ¿ya? Ok, y para ir terminando, ¿verdad? La pregunta es, bueno, esto es como medio, bueno, todo lo que dije es muy interesante, pero era como medio obvio, ¿verdad? Medio obvio, así, entre comillas. ¿Por qué medio obvio, verdad? Bueno, porque todos sabemos, de cierta forma, más o menos, ¿verdad? Que Cristo es como, Jesús es como una persona, ¿verdad? O bueno, fue enviado por Dios para conectar de cierta forma a Dios con el hombre, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué Cristo es la escalera al cielo? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón que hay detrás, ¿verdad? De que Cristo es la escalera al cielo. Bueno, y aquí entra lo que, eh, lo que hemos venido, ¿cierto? Hablando en la segunda hora de los días domingos, que lo hemos ido estudiando muy en detalle, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan o Dios tiene una estructura por la cual el hombre puede acercarse a Él, ¿verdad? Una estructura que Él creó hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y Cristo o Jesús fue enviado a la tierra para que cumpliera esas fases de ese plan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad? En Hebreos 9:22, dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿verdad? El problema que se genera, el problema por el cual se genera una separación entre el cielo y la tierra, o entre Dios y el hombre, ¿cierto? Es el pecado. Bueno, ¿qué es el pecado? Infringir la ley de Dios. Eso es el pecado, ¿verdad? Entonces, cuando uno infringe la ley de Dios, ¿verdad? Existe esta separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es santo y en el reino de Dios, de cierta forma, todo es perfecto, no hay nada que sea imperfecto. Entonces, como nosotros nos guiamos no por la ley, digamos, del cielo, no somos seres perfectos, ¿verdad? Entonces existe esta separación, ¿verdad? Que se generó en el jardín del Edén, ¿ya? Eh, y la forma que existe para purificarnos a nosotros, ¿cierto? Del castigo que se merece el pecado, ¿verdad? Es la sangre, ¿ok? Y eso nos queda de manifiesto, por ejemplo, incluso en el Edén, yo la otra vez le enseñaba, que Adán y Eva en el Edén andaban desnudos, ¿verdad? Y vivían ahí porque ellos
eran en ese momento, ellos eran seres que eran puros, ¿verdad? Puros, ¿ver? En un sentido moral de la palabra, ¿cierto? Y físico probablemente también. Pero en el sentido moral eran completamente puros, entonces en ellos no había el morbo que uno tiene hoy en día, ¿verdad? Con cosas como esas, ¿ya? Pero cuando ellos desobedecieron a Dios por culpa de este ángel, ¿verdad? Nosotros vemos que básicamente ellos pecaron y se generó una división y ellos tuvieron que abandonar el Edén. El Edén es un lugar que básicamente es como el cielo, ¿verdad? Eh, y es que es donde mora Dios. Entonces ellos tuvieron que abandonar ese lugar porque Edén era perfecto y ellos no lo eran ya. ¿Ya? Entonces, para Dios purificarlo, lo que hizo fue derramar sangre, ¿verdad? Derramar sangre. En el primer pacto, acuérdense que existía todo este culto de sacrificios de animales cuya sangre limpiaba el pecado, ¿verdad? De las personas, ¿ya? Y Cristo fue aquel que vino a la tierra, ¿verdad? Y murió en la cruz y derramó su sangre, ¿verdad? Que era la sangre de él, básicamente, ¿verdad? Por el pecado de nosotros. Entonces, básicamente lo que dice la Escritura, oye, por la sangre de Cristo nosotros somos limpios, ¿verdad? Y tenemos acceso a Dios, ¿cierto? Entonces, Cristo vino a la tierra a morir, básicamente. Ese era el plan que tenía, morir. ¿Por qué? Porque era necesario que muriera, porque era necesario que muriera, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, ¿verdad? Entonces él tenía que morir y siempre supo que iba a morir, ¿verdad? Por eso cuando Pedro le dijo, Pedro, que era un discípulo, le dijo, pero Señor, no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. Le dijo yo, no vayas para allá. Él le dijo, aléjate de mí, ¿verdad? Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Le dijo a Pedro porque Pedro estaba siendo influenciado de ciertamente por Satanás porque es necesario que yo muera, porque si no, nada de esto tiene sentido, ¿verdad? Es el primer punto. Por eso Cristo es la escalera al cielo. ¿Cuál es el segundo punto? Bueno, el segundo punto por la cual Cristo es la escalera al cielo es porque siempre Dios ha tenido en la relación con el hombre una forma de escalera, ¿cierto? Siempre se ha hecho a través de un sacerdote. La relación entre Dios y el hombre siempre fluye a través de un sacerdote, no es directamente del hombre con Dios, sino que fluye a través de un sacerdote. Como nos dice la Escritura en hebreo, dice porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Ya? Entonces, aquí este sacerdote, el trabajo de él es hacer esta pega, ¿verdad? Y el verso 4 dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, que era el hermano de Moisés, que fue el primer sumo sacerdote humano, ¿verdad? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, esto lo estudiamos en su momento, no lo voy a entrar a estudiar en detalle de nuevo, pero básicamente lo que está diciendo acá es que Cristo también es sumo sacerdote, ¿verdad? Considerando que el primer pacto tuvo sacerdotes que eran humanos, como Aarón, que era el hermano de Moisés, hoy día, el plan de Dios hoy con el hombre es que existe un sumo sacerdote que es Jesús, ¿verdad? Que tiene un orden de Melquisedec. ¿Por qué tiene un orden de Melquisedec? Bueno, eso no lo voy a poder abordar hoy, lo vimos en el estudio de la segunda hora, un tema que da para largo, pero lo que quiero que se queden es que Cristo, ya deberían saberlo la mayoría, ¿verdad? Pero Cristo es sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Es por eso que todo se pide a través de Cristo. Por eso cuando usted dice, le pide algo a Dios, Señor Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, ¿ya? Señor Dios, te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. ¿Por qué se hace eso? ¿Ya? Bueno, se hace porque tú no puedes llegar a Dios si no llega a través de un sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, por eso se hace a través de un sumo sacerdote, por eso se hace a través de Jesús, ya que es el sumo sacerdote por excelencia, ¿ya? Y un santuario, ¿verdad? Porque un santuario, ya, como dice la escritura en Hebreos 9, 11, 12, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la forma de purificar los pecados no se hace en cualquier lado, ¿verdad? Se hace en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Bueno, el lugar santísimo es un lugar, en su ocasión también lo vimos en la segunda hora, yo le mostré una foto, ¿verdad? Es un lugar donde está el arca del pacto. El arca del pacto es donde está la presencia de Dios, ¿verdad?
y ahí se derrama la sangre que da cuenta por los pecados de las personas, ¿verdad? Y esa sangre te exime a ti de culpa, ¿verdad? Entonces, y eso se hace siempre en el lugar santísimo. De hecho, se hacía en el antiguo pacto. Los judíos tenían este templo que destruyeron los romanos en el año 70, ¿verdad? Donde tenían un lugar santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Ahí está este lugar y el sumo sacerdote humano entraba una pura vez. Bueno, todo eso se cambió cuando vino Cristo, ¿verdad? Y eso se modificó. Y Cristo tuvo que resucitar, ¿verdad? Y tenía que resucitar porque cuando Cristo resucitó, ¿verdad? De cierta forma, Cristo tenía que morir y tenía que resucitar. Si Jesús no hubiera muerto o ninguna de las dos o alguna de las dos no se hubiera cumplido, nada de esto tendría sentido porque tenía que morir para que su sangre limpiara nuestros pecados y tenía que resucitar para que subiera al cielo, al lugar santísimo que está en el cielo, y él pudiera hacer expiación por nuestros pecados en ese lugar. ¿Ya? Si él no hubiera hecho ninguna de esas dos cosas, o hubiera hecho una y la otra no, nada de esto tendría sentido. ¿Ya? Entonces, en conclusión, y para terminar, ¿cierto? Como dice Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿verdad? Entonces, para terminar, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Cristo nos abrió un camino al cielo, ¿verdad? Que es como esta escalera que vio Jacob, ¿verdad? Y ese camino al cielo que Cristo nos abrió es Cristo, o sea, Cristo es esa escalera, ¿verdad? Y a través de Él nosotros tenemos relación con Dios, ¿verdad? Y Dios nos ayuda a través de sus ángeles que suben y bajan, ¿verdad? Pero es solo a través de esta escalera que es Jesucristo, la que nosotros podemos hacer al cielo, porque Él es la conexión que hay entre el cielo y la tierra, ¿ya? Así que nada, pues espero que haya sido de bendición para ustedes esta palabra, que hayan podido aprender algo el día de hoy, ¿verdad? Y nada, y nos estamos viendo en otra ocasión, ¿ya?